tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Vamos a resolver el examen de física de la EBAU que ha salido en la Comunidad de Murcia en la convocatoria ordinaria del 2023, ¿vale? Había una primera parte, un primer bloque de preguntas teóricas que no voy a resolver porque solo podéis sacar de los apuntes o de cualquier libro de física, y voy a centrarme en el bloque 2, que era de cuestiones, y el bloque 3, que era de los problemas, ¿vale? De cuestiones había 4, teníais que escoger 2, un puntito cada una, y de los problemas pues había también 4 problemas, teníais que hacer 2 y eran 3 puntos cada problema, ¿vale? Entonces esta parte contaría pues 2 puntos más 6 puntos, un total de 8, más los 2 puntos de la teoría, 10. Venga, consideramos dos masas de igual valor, ¿vale? Primera cuestión, dos masas, M y M, que están separadas una cierta distancia D, ¿vale? Entonces, este es el punto medio, que está a una distancia de medios de medios. ¿Y qué dice el enunciado? Determinar el trabajo realizado por el campo gravitatorio, trabajo hecho por el campo, para llevar una tercera masa de igual valor desde el infinito hasta el punto medio. Bueno, ya sabéis que para un trabajo conservativo esto es menos la variación de la energía potencial, es decir, menos la energía potencial final, menos la energía potencial inicial, ¿vale? También lo podéis ver como menos la masa por el potencial final, ¿vale? El potencial gravitatorio en el punto final, que sería el punto P, menos el potencial gravitatorio en el punto inicial, que sería el infinito. Como el potencial en el infinito vale 0, pues ya podíais aplicar que esto era menos m por el potencial gravitatorio en el punto P, que nos vamos a tener que calcular aquí. Bien, ¿y cuánto vale el potencial en el punto P? Pues lo vamos a calcular aparte. Potencial en el punto P sería menos g por la masa partido por la distancia, y lo mismo con la otra masa. Por lo tanto, teníais dos veces esta expresión, menos dos veces g por m partido por la distancia de medios, que lo podéis dejar como menos 4g por m partido de e. Vale, esto lo sustituimos y ya teníamos el trabajo. Menos por menos me quedaba más 4g por la masa al cuadrado partido por la distancia. Y esto tendría unidades de julios porque es un trabajo. Bueno, pues esto era todo. Ya tenemos la primera cuestión. Vamos a la cuestión número 2. La cuestión 2 es de óptica geométrica. Nos dicen que situamos un objeto de 1 centímetro, ese sería el tamaño del objeto, de altura a 3 centímetros de una lente de 50 dioptrías. Eso es S. Ya sabéis que la distancia, cuando está a la izquierda, para el objeto siempre se coge negativa, según el criterio de signos, que es el criterio DIN, ¿vale? Esto lo podéis mencionar en el examen, y es menos 3, ¿vale? Entonces, esto lo podéis dejar en centímetros o lo podéis pasar a metros, ¿vale? Luego tenemos una lente con una potencia de más 50 dioptrías. Eso ya sabéis que son metros a la menos 1. Por lo tanto, como esto es 1 partido por f', pues de aquí podíais deducir cuánto valía f'. F' sería 1 partido por 50, que era 0,02 metros, ¿vale? Bien, calcula analítica y gráficamente la posición y el aumento de la imagen. Bueno, pues lo primero que voy a utilizar analíticamente es la ecuación de Gauss para las lentes delgadas, que dice que 1 partido por f' es 1 partido por s' menos 1 partido por s. Yo lo que quiero despejarme de aquí es s'. Así que podemos hacer primero pasar esto al otro lado sumando. Perdón, esto es sin el prima, ¿no? Es s. Y ahora pues lo que podéis hacer es simplemente sustituir, ¿no? 1 partido por f', ya sabemos que es 50, ¿vale? Y ahora vendría sumando 1 partido por s, que es negativo, menos 0,03. Vale, si os hacéis este cálculo, os va a quedar aquí un valor de 16,67, creo que daba, ¿vale? Lo voy a verificar, pero creo que sí. 50 menos 0,03 invertido, sí, 16,66666, y de aquí podíais deducir cuánto valía el valor de S', que es el inverso, que daría 0,06. Esto sería expresado en metros, esto sería expresado en centímetros. Vale, ya tenemos por lo tanto dónde aparece la imagen. La posición de la imagen es 6 centímetros a la derecha de la lente.
Y ahora nos pedían el aumento. El aumento es el aumento lateral, que ya sabéis que se puede calcular como I' partido por I o como S' partido por S. Como tenemos aquí los 6 centímetros, pues podéis dejarlo en centímetros, no pasa nada, siempre que las unidades, como veis, se nos van a ir. Es decir, centímetros se va con centímetros, podéis ponerlo en centímetros o en metros, da igual. Y me quedaría menos 2. Vale, ¿esto qué quiere decir? Pues que va a aparecer una imagen invertida y de mayor tamaño que el objeto, mayor tamaño. Bien, esto era todo respecto a la parte analítica y ahora vamos a ver gráficamente que lo que tenemos que hacer aquí es un diagrama de rayos, ¿no? El trazado típico para una lente convergente, y esto pues ya os lo he dejado más o menos dibujadito. Más o menos sería esta la imagen, ¿vale? Tenemos por aquí, esto sí, esta es mi lente, la lente es convergente, como podéis ver. Aquí tenemos el objeto, ¿vale? Que tiene aquí una distancia hasta la lente, que es este valor que hemos calculado. Esto sería S, negativo. Aquí estaría el foco del objeto y aquí el foco de la imagen. Y esta distancia es la distancia focal, que eran mis, bueno, F', que ya sabéis, eran 2 centímetros, ¿vale? ¿Dónde aparece la imagen? Pues la imagen aparece a 6 centímetros, aquí, esto sería S', y como veis estaba invertida, y lo que hemos hecho ha sido el trazado de rayos. Un primer rayo, rayo 1, que incide perpendicular a la lente y pasa por el foco. Un segundo rayo, rayo 2, que pasa por el vértice y no se desvía, y un tercer rayo, rayo 3, que pasa por el foco del objeto y cuando incide en la lente sale perpendicular a la lente y se cortan en un punto. Ahí es donde aparece la imagen, ¿vale? Imagen real. Si esto valía 1 centímetro de altura, pues esto va a medir 2 centímetros pero para abajo, ¿vale? O sea, menos 2. Y creo que esto era todo el diagrama de rayos que esperaban que hicierais, ¿vale? De forma gráfica. Muy bien, pues venga, vamos a pasar a la cuestión número 3. Como veis, las cuestiones son rapiditas. Dice, considérese un conductor rectilíneo muy largo por el que circula una corriente constante I y una espira cuadrada en el mismo plano que el conductor, tal como se indica la figura. Justificar si se induce corriente eléctrica en la espira e indicar con un dibujo el sentido de la misma en las siguientes situaciones. Que la espira se mueve hacia la izquierda, que la espira se mueve hacia arriba. Bueno, lo primero, tenemos un hilo de corriente. Ese hilo de corriente circula una corriente constante, por lo tanto va a generar un campo magnético constante. Ya sabéis que esto se calcula con la fórmula de la ley de Biot-Savart, ¿vale? Que es 2pi partido por la distancia, ¿vale? La distancia al hilo. Entonces, claro, el hilo no es uniforme, ¿eh? Este campo no es uniforme, no vale lo mismo en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto, ¿vale? Pero sí que está claro que, primero, no va a variar con el tiempo, porque la corriente no varía con el tiempo, y segundo, hacia dónde va dirigido. Según la regla de la mano derecha, esto giraría así, el campo, y tal y como he puesto aquí, pues iría hacia afuera del papel. Este sería el campo inducido, el campo generado por el hilo de corriente, ¿vale? Iría para afuera. Entonces va a generar un flujo magnético que va a ir el flujo también hacia afuera. Vale, ¿qué pasa? Pues que si yo no muevo la espira, o la muevo para arriba o la muevo para abajo, el campo no variará, porque la distancia, como veis, siempre es la misma. Entonces tendríais, en el caso de mover para arriba o para abajo, un flujo constante. Un flujo constante, ¿vale? Esto sería en el apartado B, que si lo movéis hacia arriba, de hecho hacia abajo pasaría lo mismo, y por lo tanto no va a haber fuerza electromotriz inducida, esto valdría 0, y tampoco habría corriente inducida en la espira. ¿Y esto qué lo dice? Lo dice la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? La ley de Faraday explica cómo se calcula la fuerza electromotriz y la ley de Lenz el sentido de la corriente. Bueno, pues aquí no hay corriente inducida. ¿Qué pasaría si la espira se moviese, como dice el enunciado, hacia la izquierda? Bueno, pues que a medida que esto se va moviendo con una cierta velocidad hacia la izquierda, con el tiempo, cada vez el flujo se iría haciendo más pequeño. ¿Por qué más pequeño? Porque nos estamos alejando y el campo iría disminuyendo porque la distancia va aumentando, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, el flujo veríamos cómo va yendo para abajo, se va haciendo cada vez menor.
Claro, ¿qué dice la ley de Lenz? Que la corriente inducida se va a oponer con su efecto a la variación de flujo. Como el flujo está disminuyendo hacia afuera, queremos que aumente. Eso quiere decir que aparecería un campo inducido dentro de la espira que se sumaría al campo que ya había. Es decir, un campo inducido, que lo vamos a poner así, campo inducido, que se sumaría al que había. Si aplicáis aquí la regla de la mano derecha, os daría una corriente inducida que tiene que circular en este sentido, ¿no? Por la espira, que esto sería, pues como veis, el sentido antihorario. Tal y como lo estáis viendo, ¿no? Y esta sería la corriente inducida en la espira. Bueno, pues ya hemos definido y ya hemos explicado el sentido de la corriente inducida, y en el caso A habría corriente, en el caso B no habría corriente inducida. Bien, vamos con el cuestión 4, la última cuestión, que bueno, es el típica cuestión de desintegración radiactiva, donde tenemos isótopos y que hay una siguiente serie radiactiva, va desintegrándose, va haciendo tipos de desintegraciones y se va convirtiendo en otro isótopo diferente hasta que llega de nuevo a otro polonio, ¿vale? Entonces simplemente teníais que decir qué partículas se emitían y el tipo de desintegración. Vale, pues si yo tengo aquí el polonio 216, 84 y se desintegra y nos da plomo 212, 82, también se va a emitir una cierta partícula, que no sabemos lo que vale, pero tiene aquí una A y aquí una Z, ¿no? Vale, pues ya sabéis que aquí se tiene que conservar los números barónicos, es decir, las masas, el número másico, el número atómico, se tiene que conservar de un lado al otro de la ecuación, y por lo tanto la A, pues solo teníais que hacer esto, ¿no? 216 menos 212, lo cual te da 4, y la Z pues quedaría 84 menos 82, es decir, 2. Esa partícula, por lo tanto, tiene aquí un 4 y tiene aquí un 2, ¿vale? ¿Y esta qué partícula es? Pues una partícula alfa, que tiene aquí un 4, 2, y es una desintegración de tipo alfa. Además, ya sabéis que esto es equivalente a hablar del núcleo del helio 4. Vale, pues esto es lo que había que decir. Luego tenemos el plomo, 212, 82, y se desintegra a bismuto. Bismuto, 212, 83. Y aquí aparecería otra partícula, ¿no? La vamos a llamar Y. Vale, pues esa partícula va a tener una A que va a ser 212 menos 212, es decir, 0, y una Z que va a ser 82 menos 83, es decir, menos 1. ¿Eso qué es? Bueno, pues se trata de una partícula 0 menos 1, que sabemos que es un electrón, ¿vale? Un electrón 0 menos 1, y esto es una desintegración beta negativa, ¿vale? Es una partícula beta. Y luego teníamos que del bismuto, 212, 83, pasábamos al polonio de nuevo, pero era el polonio 212, 84. Y aquí pues tendríais otra partícula, vamos a llamarla partícula Z, con un número másico y un número atómico, y el número másico, como veis, no había cambiado, 212 menos 212 vuelve a dar 0, y luego pues el número atómico sería 83 menos 84, lo cual daba menos 1. Entonces esto era Z0 menos 1, que vuelve a ser un electrón, ¿vale? Y vuelve a ser una emisión, una desintegración de tipo beta negativa. Así que básicamente esto era una alfa, una beta negativa y una beta negativa. Y esto era todo lo que teníais que decir en esta cuestión. ¿Vale? Leyes de Fajans-Isodi, si queríais hacer una referencia a la teoría. Y vamos ya con los problemas. Vale, el primer problema era un problema de campo gravitatorio. Nos dicen que tenemos un asteroide, el Didymos, alrededor del cual orbita otro asteroide más pequeño que se llama Dimorphos. En septiembre del 2022, la sonda DART de la NASA impactó deliberadamente contra Dimorphos para cambiar su órbita. Antes del impacto, el periodo orbital era de 12 horas, ¿vale? O sea, el periodo inicial, digamos, era de 12 horas, y esto, pues nada, tendríais que pasarlo, obviamente, de horas a segundos, multiplicando por 3600, ¿vale? Si hacéis esta conversión, os tendría que dar unos 43.200 segundos,
¿vale? Y sigo leyendo. Suponiendo que las órbitas son circulares y que Didymos es esférico, calcular. En el primer lugar nos pedían velocidad de escape desde la superficie. Bueno, obviamente tenemos aquí la superficie del asteroide, este sería el asteroide Didymos, el radio de este asteroide nos lo daban, porque nos daban el diámetro, entonces el radio sería la mitad, 780 partido 2, que esto daba 390 metros, ¿vale? Entonces, si este es el radio y yo quiero que escape de la atracción, tenemos que lanzarlo con una velocidad mínima, que es la velocidad de escape. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues ya sabéis que esto es igualar la energía mecánica inicial con la energía mecánica final, que es en el infinito, que vale 0, porque queremos que llegue por los pelos al infinito, es decir, con una energía cinética de 0 y en la energía potencial del infinito vale 0. Entonces, simplemente es la típica formulita que no hacía falta deducir, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, menos g por m partido por el radio. Y esto lo igualabais a 0. Vale, para que quede claro, la masa de Didymos, ¿vale?, es lo que yo voy a llamar con m mayúscula, que es el cuerpo central, y la masa de Dimorphos, que es el cuerpo que está orbitando, lo voy a llamar con m minúscula, ¿vale?, para no liarnos. Bueno, pues de aquí sacáis la típica expresión de la velocidad de escape, que sería la raíz cuadrada. Fijaros, m se va con m y aparece 2gm mayúscula, que es la de Didymos, partido por el radio de Didymos. Aquí sustituíais los valores. 2, teníais la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11, teníais la masa que era 5 por 10 elevado a 11 y teníais el radio, que eran 390. Por lo tanto, este cálculo os tiene que dar un valor de, creo que me daba 0,41 metros partido por segundo, que puede que no parezca mucho, pero fijaros que no es una masa muy grande y que tampoco es un radio demasiado grande, es bastante pequeño. Pero bueno, una cosa compensaba la otra, pero es que la masa realmente era pequeñita, ¿vale? Bueno, pues 0,41 metros por segundo de velocidad de escape. Ya tendríamos el primero, así que voy a borrar esto y vamos a ver qué más nos pedían. Vale, en el apartado B nos piden el radio orbital alrededor de Didymos antes del choque. Vamos a ver, aquí lo que podéis aplicar es que si yo tengo este cuerpo orbitando y me están pidiendo esta R, vamos a llamar R0 porque es el radio inicial, ¿no?, de la órbita, esto es M y esto es M, ya sabéis que aquí aparece una fuerza de atracción gravitatoria y, por supuesto, una aceleración normal o centrípeta. Así que aplicando la segunda ley de Newton podéis igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la masa de Dimorphos, ¿no?, por la aceleración. Y la aceleración, como me piden el radio y lo que yo tengo es el periodo como dato, pues me interesa ponerlo como omega al cuadrado por r. Así que me quedaría que esto era g m r cuadrado es igual a m por omega cuadrado por r. Y de aquí yo me despejo la r al cubo, por ejemplo, ¿no? Vale, pues las masas se me iban y me quedaría algo así, g por m partido por omega al cuadrado, que sustituyendo sería g por m partido por un 4pi cuadrado y el periodo al cuadrado pasaría arriba, y de aquí ya tenéis la expresión del radio, es la raíz cúbica de g por m por el periodo al cuadrado dividido entre 4pi cuadrado. Ahora ya era cuestión de sustituir, ¿no? Aquí vamos a poner el radio inicial y el periodo inicial y os daba, pues, voy a poner los valores, pero vamos, 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa era la de Didymos, es decir, 5 por 10 elevado a 11, el periodo en segundos, los 43.200 lo teníais que elevar al cuadrado, y luego dividir esto entre 4 y pi cuadrado. Bien, si os hacéis este cálculo, a mí me ha dado un radio inicial de 1163,86 metros. Y este resultado pues me lo voy a guardar por aquí porque seguramente
lo necesitaremos reciclar, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que nos pedían en el apartado B, ¿vale? Así que este ya está. Vamos con el último apartado, ¿vale? Fijaros que esta expresión que hemos deducido la vamos a poder volver a aplicar, porque ahora me dicen que la variación de energía mecánica que experimentó Dimorphos, si tras el impacto pasó a una nueva órbita y me dan un nuevo periodo. Bueno, de hecho me dicen que el periodo fue o pasa a ser 32 minutos menor que el de antes. O sea, vamos a tener ahora un periodo final que va a ser el periodo inicial menos 32 minutos, o sea, 32 por 60 segundos, ¿vale? Si hacíais este cálculo, os da un periodo de 41.280, me ha dado a mí, segundos. Claro, con ese periodo nuevo puedo calcularme el nuevo radio, el radio final. ¿Cómo? Pues aplicando exactamente la misma fórmula que nos habíamos calculado antes, ¿no? La raíz cúbica de G por M, aquí pondríais el nuevo periodo al cuadrado y dividido entre 4pi cuadrado, que no deja de ser la tercera ley de Kepler, ¿vale? Entonces, esto sustituíais los valores, poniendo aquí 41.280, y os tiene que dar un resultado de... A mí me ha dado 1.129,12 metros, ¿vale? No lo estoy poniendo en notación científica porque no eran valores muy grandes, ¿vale? Así que ya tendríamos el nuevo radio. Entonces, fijaros que cuando yo estoy orbitando, tenemos estas dos situaciones, ¿no? Yo estaba en una órbita inicial que estaba más alejada y hemos pasado a una órbita menos alejada. Está claro que cuanto más cerca estoy perdiendo energía en este caso. Así que la variación de energía mecánica que me pedían va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Ya os digo yo que esto va a ser negativo, porque es una pérdida de energía, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, pues hagamos un pequeño paréntesis y vamos a recordar cómo se calcula la energía mecánica de un cuerpo que está orbitando. Podríais calculároslo como energía cinética más energía potencial, pero ya sabéis que cuando hacéis estos cálculos os acaba quedando esta expresión, menos un medio de G, M por M partido por R. Entonces voy a usar esta expresión directamente, ¿vale? Nos quedaría, por lo tanto, variación de la energía mecánica, era la final, es decir, menos un medio G, M por M partido por el radio final, menos un medio de G, M por M, el radio inicial. Y esto ya sabéis que se puede sacar factor común y trabajar un poquito más fácil, poniendo todo lo que era común fuera, GMM partido por 2 era común, y aquí vamos a ver, menos por menos era más, así que primero venía 1 partido por R0, y luego el menos, que era menos 1 partido por el radio final. Estos radios los teníais ya calculados, ¿vale? Y teníais todos los datos. Pues bien, si hacéis este calculito, os daba una energía negativa, como os he dicho, de 1,76 por 10 elevado a 6 julios. Y este era el resultado, ¿vale? Lo podéis comprobar. Así que ya hemos hecho el primer problema. Bueno, 3 puntitos. Yo creo que era bastante dentro de lo esperable, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí nos dicen que tenemos un motor que oscila armónicamente en el eje vertical Y, unido a una cuerda tensa tal que excita en ella un movimiento ondulatorio que se propaga a lo largo del eje de las X. No me dicen para dónde, ¿vale? Podría ser hacia la derecha o podría ser a la izquierda porque no lo sé, ¿vale? En un cierto instante la distancia entre dos máximos consecutivos de la cuerda es de 50 centímetros, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si yo tengo aquí ese motorcito que está subiendo y bajando y está generando una onda en el eje de las X, vamos a ponerlo como si se propagase en la dirección positiva del eje de las X, la distancia, como ya sabéis, entre dos máximos consecutivos es una longitud de onda. Así que con ese dato me estaban diciendo cuánto valía la lambda, 50 centímetros. O lo que es lo mismo, medio metro, ¿no? Vale.
Luego dice, y el mínimo tiempo que tarda un punto de la cuerda en pasar de la elongación máxima a la elongación nula es de 1 segundo. Vamos a ver. Ahora me están diciendo las cosas en función del tiempo. Entonces, aquí esto es X y esto es Y. ¿Vale? Aquí voy a representar Y y aquí el tiempo. ¿Vale? También tenéis esta periodicidad, ¿no? Ya sabéis que una onda tiene una doble periodicidad, en tiempo y en posición. Entonces, fijaros que si esto es una onda entera, ¿vale? Un periodo entero sería desde aquí hasta aquí. Esto es el periodo. A mí me están diciendo el tiempo mínimo que tarda un punto de la cuerda que está en elongación máxima a pasar a elongación nula, es decir, aquí abajo, este tiempo. Entonces, este tiempo equivale a la cuarta parte de un periodo. Así que con este dato de 1 segundo me estaban dando el periodo, pero no era directamente el periodo, ¿vale? El periodo era 4 segundos. Bueno, pues esto lo teníais que explicar un poquito, cómo lo habíais calculado. Además sabemos que la velocidad vertical máxima, la velocidad vertical es la velocidad a la que esto sube y baja, ¿vale? Vale, pues me voy a apuntar ese dato también. La velocidad vertical, yo lo llamo en el eje de la X máxima, es de 5pi centímetros partido por segundo. Y que en t igual a 0, en el origen del eje de las X, tiene una elongación máxima. Vale. O sea que en el 0, 0, esto tenía un valor igual a la amplitud. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir. Muy bien, bueno, pues con estos datos nos pedían una serie de cosas. La primera es la frecuencia, eso es facilito, la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, 1 partido por 4, solo tenéis que hacer esto, os daría, pues, voy a calcularlo por si acaso me equivoco, 0,25, ¿vale? 0,25 hercios. Vale, también nos pedían la velocidad de propagación de la onda. ¿Vale? La velocidad de propagación es la relación que hay entre la longitud de onda y el periodo, así que como teníamos los dos datos, 0,5 dividido entre 4, ¿vale? Esto entre 4 os tiene que dar 0,125 metros partido por segundo, ¿vale? Y con esto ya hemos respondido a la primera pregunta, pero me voy a calcular más cosas ya que estamos, ¿no? Me voy a calcular cuánto valía la omega, que es 2pi partido por el periodo, o podíais poner 2pi por la frecuencia, como queráis, y en este caso pues sería 0,25 por 2 es 0,5 pi. Estos serían unidades de segundos a la menos 1 o radianes partido por segundo, si queréis poner que la fase está en radianes, ¿vale? Y luego me voy a calcular también el número de onda, la K, que también la vamos a usar, que es 2pi partido por la longitud de onda, que es 2pi partido por 0,5 metros, que me daría, pues, dividir por 0,5 es multiplicar por 2, pues 4pi, ¿no? 4pi, y aquí podéis poner metros a la menos 1 o radianes partido por metro. Muy bien, pues ya lo tenéis todo, así que me apunto esto, que eso es importante. La omega era 0,5 por pi, segundos a la menos 1, y la K nos ha quedado 4pi metros a la menos 1. Vale, muy bien, pues ya tenemos esta información, borro esto y vamos a ver cuál sería la única cosa que nos queda por averiguar. Vamos a ver, nosotros sabemos que en una onda tiene esta ecuación genérica, la voy a coger con un seno, que es lo típico, pero podéis coger un coseno, da igual. Omega t no me decían para dónde se propagaba, por lo tanto, más menos, ¿vale? Entonces, voy a poner K por X más la fase inicial, ¿vale? ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que cuando esto está en el 0, 0, la elongación vale la amplitud. Por lo tanto, sustituyendo, me quedaría A por el seno de la fase inicial. Para que el seno de la fase inicial valga 1, que es lo que se tiene que cumplir aquí, ya sabéis que quiere decir que en el circulito tenemos que estar aquí, ¿no? Tenemos que estar justamente con una fase inicial de pi medios, ¿vale? Pi medios radianes. Esta era mi fase inicial y para eso nos daban este dato. Así que ya teníamos la fase. Si ya tengo la fase y tengo todos los datos, pues solo me queda averiguar la amplitud.
Vale, ¿y la amplitud de dónde la sacáis? Pues derivando la elongación, ya sabéis que podemos sacar la expresión de la velocidad a la que está oscilando, que en este caso sería a por omega por el coseno de omega t más menos kx más la fase inicial. Vale, pues en este caso nos dicen el valor máximo. El valor máximo de la velocidad es lo que tenéis aquí multiplicando al coseno, es decir, a por omega. Como a por omega tiene que ser 5pi, pues de aquí me puedo sacar cuánto es el valor de a. 5pi partido por omega. ¿Vale? Entonces teníais un 5pi dividido por la omega, que era 0,5 por pi, y os va a dar un valor de 10. Eso sí, ojito con las unidades, que esto estaba en centímetros, así que 10 centímetros. Esa era la amplitud. Así que la amplitud eran 10 centímetros y la fase inicial que nos hemos calculado eran pi medios radianes. Bueno, pues ya tenemos absolutamente todos los datos para escribirnos la ecuación del movimiento como nos pedían aquí, ¿no? ¿Vale? Simplemente teníais que sustituir y poner la expresión. Vale, pues nos quedaría algo así. Y de xt va a ser la amplitud, que lo voy a poner en metros, ¿vale? 0,1. 10 centímetros son 0,1 metros. Por el seno de omega, la omega era 0,5 por pi. ¿Vale? Por el tiempo, más menos, porque no sé la dirección a la que se está propagando, no sé si va para x positivo o para x negativo, así que lo tenéis que dejar así, por la k, que es 4pi por x, más la fase inicial, que era pi medios radianes. Y esto tenéis que decir que estaba en metros y que todo el resto de cosas está en el sistema internacional, es decir, t está en segundos, x está en metros, ¿vale? Para que todo cuadre. Muy bien, pues con esto ya hemos hecho la B. Y ahora la última era una diferencia de fase en un mismo instante entre dos puntos. Eso es muy facilito porque la diferencia de fase, cuando se debe a una variación de posición, es simplemente el número de onda por la diferencia de la posición. Así que tenéis que hacer 2pi partido por la longitud de onda por la diferencia de posición que os estaban dando. Podéis trabajar, eso sí, si esto estaba en centímetros, lo pasáis a metros y estáis trabajando con la k en metros a la menos 1. Así que esto era 4pi, el valor de k, lo pongo, ¿vale? Metros a la menos 1, multiplicado por incremento de x, que era 0,375 metros. El resultado de esto sería una fase en radianes. Vale, pues 0,375 por 4 os va a dar 1,5 pi. A mí me gusta dejar esto en función de pi, que es lo mismo que 3 pi medios radianes. ¿Vale? Yo creo que esta era la manera más correcta de dejar el resultado. Bueno, pues con esto ya hemos calculado los tres apartados del problema 2 y vamos ya con el problema 3. El problema 3 era este que veis aquí. Es un ejercicio bastante clásico de campo eléctrico y campo magnético, en el que nos dicen que tenemos dos placas paralelas, planas, infinitas, A y B. Aquí tenéis una foto del dibujo. Una distancia D entre las placas de 3 centímetros y entre las que existe un campo eléctrico uniforme que va dirigido hacia abajo, de la placa positiva a la placa negativa. Como ya sabéis, esto siempre va de más a menos. Vale, de menos 2 por 10 elevado a 5, J, con estos ejes que nos estaban dando. Por el punto O, que es equidistante de las placas, o sea, la mitad de las placas, penetra un protón con una velocidad que va hacia la derecha, de 5 por 10 a la 6 i. Determinar el vector aceleración que actúa sobre el protón y dibujar cualitativamente la trayectoria que sigue razonando la respuesta. Bueno, respecto a la aceleración, es simplemente aplicar la fuerza que recibe el protón. Como tenéis un campo eléctrico, pues será una fuerza eléctrica y será la carga del protón por el campo, ¿no? ¿Vale? Ya que es igual esto, según la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración. Así que solo tenéis que despejar de aquí la aceleración. Sería la carga del protón por el campo
partido por la masa. Y ahora ya era cuestión de poner aquí los resultados, los valores, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. El campo, ojo, que esto es un vector, había que ponerlo negativo y con su vector unitario. Y había que dividir luego entre la masa del protón, que la teníais aquí, 1,7 por 10 elevado a menos 27. Todo está en kilogramos, coulombios, newtons partido por coulombio, todo sistema internacional, por lo tanto el resultado también lo será. Y a mí esto me ha dado un valor de 1,88 por 10 elevado a 13 y estaría en metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la aceleración. Perdón, no lo he puesto bien porque esto es vector, hay que ponerlo vectorialmente, ¿eh? Es decir, menos 1,88 por 10 elevado a 13 J. Ahora sí, metros por segundo al cuadrado. Hay que ponerlo vectorialmente porque fijaros que me dicen el vector aceleración. No basta con poner el módulo. A ver, si ponías el módulo y decías que iba dirigido hacia abajo, también estaría bien, pero bueno, ya que lo hemos hecho vectorialmente, pues lo expreso vectorialmente. Vale, luego, nos pedían también dibujar cualitativamente la trayectoria que sigue razonando la respuesta. Bueno, ¿qué tipo de movimiento sigue este protón? A ver, si inicialmente se mueve hacia la derecha y hacia la derecha no hay ningún tipo de fuerza, ¿vale? No hay ninguna aceleración. En el eje de las X vais a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y en el eje de las Y tenéis una aceleración que va para abajo. Por lo tanto, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la aceleración siempre era la misma, es constante. Entonces, la combinación de estas dos cosas, como ya sabéis, hace un tiro parabólico, ¿vale? Tiro parabólico. Entonces, era dibujar simplemente la trayectoria esa de la parábola. Voy a borrar todo esto, dejo el valor de la aceleración por si la necesitéis. Y bueno, pues si esto era las dos placas, ¿vale? El protón estaba a la mitad, estaba aquí, con una velocidad inicial que iba para allá y va a hacer una trayectoria así, y acabaría chocando aquí abajo, ¿vale? Entonces aquí estaría el protón chocando con la placa B y aquí la placa A. Cuando choque, este protón va a tener dos velocidades, dos componentes. Una seguirá siendo mi velocidad x, esta no habrá cambiado, seguiremos teniendo la misma componente x de la velocidad, pero además tendrá una velocidad y que iría para abajo, ¿vale? Y esto es lo que nos vamos a tener que calcular ahora, ¿vale? Porque me decían en el apartado B el vector velocidad del protón cuando alcanza la placa B. Bueno, la manera más fácil de hacer eso es por cinemática, ya que tenemos aquí una distancia de aquí a aquí que era la mitad de D, de medios. Esto eran pues 1,5 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,015 metros. Pues sabemos la distancia que vamos a recorrer, sabemos la aceleración que lleva, sabemos que la velocidad inicial en el eje de la Y era nulo, pues una de las formulitas que visteis seguramente en primero de bachillerato para el MRUA es que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia recorrida, ¿no? Y aquí la distancia recorrida es esta, ¿no? Bueno, pues yo habría aplicado esta formulita y me quedaría que la velocidad en el eje de la Y final sería la raíz cuadrada. No teníamos velocidad inicial, por lo tanto, dos veces la aceleración por el desplazamiento en Y. Y esto es lo que había que hacer, ¿vale? Yo aquí habría puesto 1,88 por 10 elevado a 13 y los 0,015 metros. El resultado ya estaría en metros por segundo. Voy a calculármelo de nuevo por si acaso me he equivocado. A ver cuánto daba esto. 2 por 1,88 por 10 elevado a 13 por 0,015 y le sacáis la raíz cuadrada. Vale, pues os va a dar un valor aproximado de 7,51 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Y eso es lo que vale la componente en Y para abajo. Vale, bueno, pues ahora, ¿cuánto valdría la componente X? La componente X está claro que como era un MRU, se va a mantener siempre constante, es decir, va siempre a valer lo mismo.
este valor sería un valor constante, ¿vale? Y esta va para allá y esta va para abajo, ¿vale? Bueno, pues como nos piden el vector, pues yo lo expresaría de forma vectorial. Es decir, teníais que decir que el vector velocidad era esta componente, 5 por 10 elevado a 6 y luego la componente que iba para abajo, que sería negativa en el eje de las j, ¿no? Menos 5,51 por 10 elevado a 5 j, y todo esto está en metros partido por segundo, y con esto ya tendríamos el vector velocidad, ¿vale? Cuando toca la placa B. Ahora, apartado C. ¿Cuánto tendría que valer un campo magnético uniforme y constante en la región entre las placas para que el protón siguiera en línea recta tras entrar por O? ¿Vale? Vamos a ver, yo creo que esto ya lo podemos borrar. A ver, la idea es la siguiente. Yo tengo aquí un protón y sé que debido al campo que va para abajo, está recibiendo una fuerza eléctrica que va para abajo. Para que esto no se desvíe, tendría que haber una fuerza magnética que fuera para arriba y se compensaran, ¿vale? ¿Cómo iría esta fuerza? Si el protón se mueve hacia la derecha, pues aplicando la regla de la mano derecha podéis comprobar que tendríamos que tener un campo magnético dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? Dentro del papel, que en este caso es la dirección menos K, porque fijaros que los ejes que teníamos de referencia que nos habían puesto, esto es X, Y Z, que sale hacia afuera, ¿vale? Pues bien, esto es lo que va a tener que pasar. ¿Y cómo me calculo yo ese valor? Bueno, como veis, el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, así que vamos a aplicar la fuerza de Lorentz, sería el valor de la carga, por V por B. Pero en módulo, el módulo sería simplemente QVB. ¿Por qué? Porque esto está multiplicado por el seno de 90, que vale 1, entonces ningún problema, ¿vale? Así que para que todo cuadre, fijaros que la condición es que el módulo de la fuerza magnética se compense con el módulo de la fuerza eléctrica, que es la típica ecuación que seguro que habéis aplicado alguna vez, y que daba QVB tendrá que ser Q por E. El valor de la carga es indiferente y de aquí me puedo despejar el módulo del campo magnético. Sería el campo eléctrico entre la velocidad. Y ahora ya solo tenéis que poner los valores. En módulo, 2 por 10 elevado a 5, entre la velocidad, que era 5 por 10 elevado a 6. Bien, pues si hacemos esto, 2 por 10 a la 5 entre 5 por 10 a la 6, os va a dar un valor de 0,04. 0,04 teslas, que como nos pedían vectorialmente, pues yo voy a indicar vectorialmente, ¿vale? Entonces, mi campo magnético iba dirigido hacia dentro del papel, como hemos deducido, y sería menos 0,04K teslas. Y esta era la respuesta del apartado C. Vale. Bueno, pues eso era todo. Vamos con el último ejercicio, el último problema. Aquí lo tenéis, siento la foto, ¿vale? No es muy buena, pero es así como lo he conseguido el examen. Dice, la figura muestra la energía cinética máxima en electronvoltios, emitidos por una lámina de aluminio en función de la frecuencia. Está claro que esto es un ejercicio de efecto fotoeléctrico de momento, ¿no? Y la radiación electromagnética incidente, ¿vale? Entonces, aquí, fijaros que en el eje de las X tenéis frecuencia en hercios, ¿vale? Que aquí hay una línea punteada y a partir de este punto empezáis a tener una energía cinética. Entonces, este valor se corresponde justamente con la frecuencia umbral. Tenemos una frecuencia umbral de 1 por 10 elevado a 15 hercios. Esto lo podéis deducir de la gráfica, ¿vale? Entonces me piden, primer apartado, determinar la longitud de onda umbral, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis cómo se relaciona. C es F0 lambda 0. Pues bien, si yo quiero lambda 0, tenéis que hacer C partido por F0. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío, dividido entre la frecuencia umbral, que era 1 por 10 elevado a 15, os daría el resultado de la longitud de onda umbral. Pues venga, vamos a calcular esto, que no lo he hecho. Vale,
Es bastante habitual expresar estos resultados en nanómetros, ¿vale? Yo lo voy a dejar primero así, 300 por 10 elevado a menos 9 metros, pero que sepáis que esto es bastante habitual, ¿no? En este tema dejarlo así, nanómetros, ¿vale? Ya tenemos la longitud de onda umbral. Luego nos pedían el trabajo de extracción o función de trabajo en electronvoltios. Bueno, pues ¿cómo se calcula eso? La función de trabajo o trabajo de extracción, ¿vale? Sigue la misma formulita que la hipótesis de Planck. Es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia umbral. Como ya tengo la frecuencia umbral y la constante de Planck no la estaban dando también, pues solo teníais que multiplicar 6,63 por 10 elevado a menos 34 por 1 por 10 elevado a 15, ¿vale? Y el resultado de esto estaría en julios, ¿vale? Bueno, pues ya veis que aquí no había mucho cálculo que hacer, pero por si acaso lo voy a meter en la calculadora. Bueno, pues esto nos daba 6,63 por 10 elevado a menos 19 julios. Pero como me lo están pidiendo en electronvoltios, pues hay que pasarlo a electronvoltios, ¿vale? Entonces, ya sabéis, aquí lo ponía además, que 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios es el equivalente de un electronvoltio. Pues bien, había que dividir esto entre 1,6 por 10 a la 19 menos, y os daría un resultado de aproximadamente 4,14 electronvoltios, que es una unidad de energía como otra cualquiera, ¿vale? Muy habitual en el tema de efecto fotoeléctrico. Vale, pues ya hemos calculado, yo creo que todo lo que nos pedían en el primer apartado. Apartado 2, calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos cuando incide una radiación de 4 por 10 a la 15 hercios, así como a la longitud de onda de de Broglie de dichos electrones. O sea, ahora tenemos luz incidente de 4 por 10 elevado a 15. Podéis verificar que esta frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, por lo tanto, vamos a tener efecto fotoeléctrico, ¿vale? Entonces, ¿se podría mirar en la tabla? Sí, lo que pasa es que la tabla, fijaros, esta gráfica se acababa en el 3, así que no lo puedo mirar directamente aquí y lo voy a tener que mirar pues con el balance energético clásico del efecto fotoeléctrico. Ya sabéis que la energía de un fotón incidente es el trabajo de extracción más la energía cinética máxima de los electrones que van a salir disparados. De aquí yo puedo despejarme la energía cinética máxima y decir que era la energía de los fotones menos el trabajo de extracción, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues ¿en qué me lo piden? Porque hay que mirarlo. Fijaros que no me piden la energía, me piden la velocidad, pues yo voy a trabajar en el sistema internacional, lo voy a calcular todo en julios y listos, ¿no? Esto sería H por F y esto sería H por F0, así que solo tenéis que hacer H por F menos F0. Y esto estará en julios, ¿vale? Por otro lado, la energía cinética máxima, que vale 1/2 de la masa de un electrón por la velocidad máxima al cuadrado. Así que si queríais ya ponerlo todo juntito, podíais deduciros la expresión, voy a borrar esto, ¿vale? Que sería la siguiente, porque a mí lo que me pedían es la velocidad, no hace falta que os calculéis cosas intermedias, ¿no? La velocidad máxima sería 2 veces h partido por la masa del electrón, ¿veis? He pasado el 2 multiplicando y la masa dividiendo, por f menos f0, y todo esto le sacabais la raíz cuadrada y ya teníais una expresión para la velocidad. Vale, pues ahora era cuestión de sustituir, ¿vale? 2 por 6,63 por 10 elevado a menos 34. Aquí teníais que hacer 4 por 10 a la 15 menos 1 por 10 a la 15, que era la frecuencia umbral, y había que dividirlo, todo esto, entre la masa de un electrón, que también nos daban, ¿no? 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Bueno, pues estos eran los cálculos, os digo lo que daba esto. A ver, esto sería 3 por 10 elevado a 15, ¿no? Por 2 por 6,63 por 10 a la 34 menos,
lo dividíais entre 9,1 por 10 a la 31 menos, y luego le sacabais la raíz cuadrada. Vale, y os va a dar una velocidad de aproximadamente, a mí me ha dado 2,09 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Como veis, y esto es importante comprobarlo, estamos muy por debajo de la velocidad de la luz en el vacío. Así que no hacía falta considerar efectos relativistas y esta energía cinética está bien calculada con esta fórmula, ¿vale? Lo digo porque a veces hay gente que se olvida que cuando las cosas viajan a una velocidad muy parecida a la velocidad de la luz, no se pueden utilizar estas fórmulas de energía cinética, ¿vale? Hay que utilizar la relativista. Bueno, pero no es el caso, como veis, no era el caso, pero ya está comprobado. Así que, bien, ya hemos calculado la velocidad máxima, así como la longitud de onda de de Broglie. Vale, pues con este resultado vamos a calcular la longitud de onda asociada de de Broglie. La longitud de onda asociada de de Broglie, si recordáis, es h partido por p, donde p es la cantidad de movimiento, y esto es simplemente h partido por la masa del electrón por la velocidad máxima, en este caso, de los electrones, ¿no? Que saldrán disparados. Por lo tanto, solo teníais que volver a sustituir 6,63 por 10 elevado a menos 34. Aquí pondríamos la masa de un electrón y aquí pondríais la velocidad máxima que os habíais calculado. Bueno, pues si hacéis este cálculo, vamos a ver, 6,63 por 10 a la 34 menos, había que dividirlo entre 2,09 por 10 elevado a 6 y había que dividirlo entre 9,1 por 10 a la 31 menos. Bien, el resultado es una longitud de onda asociada, ¿vale? A mí me ha quedado 2,51 por 10 elevado a menos 10 metros, ¿vale? Lo cual es bastante habitual porque os tiene que dar algo muy pequeñito, ¿vale? Es muy habitual. Para que lo veáis y lo comparéis con la longitud de onda de la luz, esto eran 0,25 nanómetros, o sea, es muy pequeño, porque es la longitud asociada a una onda con una partícula, ¿vale? Es habitual. Muy bien, pues ya tendríamos entonces el apartado A y B, y ahora falta, si medimos la cantidad de movimiento de los electrones del apartado B, con una incertidumbre de 0,4%, calcular la incertidumbre mínima con que se puede determinar su posición. Bueno, pues ¿qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Dice lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver, aquí le hemos borrado esto. Dice lo siguiente, que la precisión con la que uno puede medir la posición y la cantidad de movimiento, dos magnitudes que multiplicadas nos den unidades de la constante de Planck, tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck partido por 4pi. Esto también lo podéis encontrar en los libros así, h partido por 2, ¿vale? Mayor o igual que esto. Esta h partida simboliza la constante de Planck partido por 2pi. Pues bien, esto es muy importante. Esta precisión me la están expresando en el principio de incertidumbre, en esta fórmula, como una precisión absoluta. En cambio, a mí lo que me da en el enunciado es una precisión relativa, porque me están diciendo un 0,4%, o sea, un 0,4 partido por 100. Por lo tanto, primero tendríamos que calcular cuál es la precisión absoluta con la que podemos medir la cantidad de movimiento, que sería P por 0,4 partido 100. ¿Vale? Si no, no lo podremos calcular. Entonces, ¿qué era la P? La P es la masa de los electrones por la velocidad máxima a la que se mueven, ¿vale? Esta velocidad máxima la hemos calculado y daba 2,09 y la masa es la masa del electrón, así que vamos a calcular primero la cantidad de movimiento que tenía este electrón, ¿vale? 9,1 por 10 a la menos 31 lo teníais que multiplicar por 2,09 por 10 elevado a 6 metros por segundo. ¿Vale? Vamos a hacer este cálculo. Esto a mí me ha dado 9,1 por 10 elevado a 31 menos por 2,09 por 10 elevado a 6. Vale, os va a dar un resultado de 1,9 por 10 elevado a menos 24, y estos son unidades de cantidad de movimiento que son kilogramos por metro partido por segundo. Y ahora es cuando me puedo calcular la
precisión, ¿no? La precisión absoluta sería multiplicar este resultado 1,9 por 10 elevado a menos 24 por 0,4 y dividirlo entre 100, ¿vale? Bueno, pues esto por 0,4 dividido entre 100 os va a dar un valor de 7,6 por 10 elevado a menos 27, que también tienen las mismas unidades, kilogramo, metro, partido segundo. Vale, ahora que ya tenemos esto, ya tenemos la precisión, pues ahora es cuando nos podíamos calcular del principio de incertidumbre de Heisenberg la precisión de la posición. Sería mayor o igual que h partido 4pi por la precisión de p, es decir, 6,63 por 10 elevado a menos 34 partido 4pi por este resultado, ¿no? 7,6 por 10 a la menos 27. Y estos serían unidades de metros, ¿vale? Bueno, pues esto lo multiplicamos por 4, lo multiplicamos por pi, le dabais la vuelta y lo multiplicabais por 6,63 por 10 a la 34 menos, y os quedaría un resultado aproximado de unos 6,93, 94 redondeando, aproximadamente esto, por 10 elevado a menos 9 metros. Es decir, podríamos medir con una precisión de unos aproximadamente 7 nanómetros la posición de ese electrón, ¿vale? No mejor que esto, y esto no se puede expresar aquí con posición, con un error relativo, porque para eso necesitaríamos saber cuál es el valor de la X, ¿no?, que estamos midiendo, pero ese es el error absoluto, la precisión absoluta, la incertidumbre mínima con la que mediríamos esto. Entonces la incertidumbre sería mayor o igual para la X que 6,94 nanómetros, ¿vale? Bueno, pues espero que se haya entendido, que este era un poco rebuscadillo, ¿no? Este último es lo típico, que aquí pones el error relativo, pues eso estaría mal, ¿vale? No podéis hacerlo con el error relativo, hay que hacerlo con el error absoluto. Bueno, chicos, pues espero que se haya entendido todo, que os haya ido muy bien el examen y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.